Hay escenas en la Biblia que casi nadie se detiene a imaginar con calma. Las leemos rápido, como si fueran parte del paisaje, pero si te quedas unos segundos más, te das cuenta de que lo que está pasando ahí es inmenso. No es simbólico, no es poético solamente, es una realidad espiritual que ocurre ahora mismo. Los ángeles están adorando, no como nosotros lo hacemos a veces, distraídos, cansados, con la mente dividida. Ellos adoran con una intensidad que no se apaga, no porque estén obligados, sino porque han visto algo que nosotros apenas alcanzamos a entender, la gloria de Dios sin filtros. El profeta Isaías describe una escena que parece imposible de dibujar con palabras. Dice: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías capítulo 6, versículo del 1 al 3. No dice que lo dijeron una vez, no dice que fue un canto breve, dice que se lo repetían unos a otros, como un eco eterno, como si la santidad de Dios fuera tan grande que nunca se termina de decir: Santo, Santo, Santo. Los ángeles no adoran por costumbre, adoran porque están reaccionando a lo que ven. Cada instante delante de Dios les revela algo nuevo de Él, y cada revelación provoca adoración otra vez. No es repetición vacía, es asombro constante. Y eso cambia la forma en la que entendemos la adoración, porque muchas veces pensamos que adorar es cantar una canción lenta o levantar las manos en un momento específico. Pero en el cielo la adoración no es un segmento, es el ambiente completo, es la respuesta natural a estar frente a Dios. Apocalipsis describe otra escena que continúa esa misma imagen, y los 4 seres vivientes no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Apocalipsis capítulo 4, versículo 8, no cesaban. Eso significa que no se agotan, no se aburren, no pierden intensidad, no necesitan motivación externa. La presencia de Dios es suficiente combustible para una adoración que no tiene pausas. Y aquí hay algo que pocas veces se explica. Los ángeles no adoran porque necesiten algo de Dios, adoran porque lo conocen. Han visto su poder crear mundos, han visto su justicia sostener el orden. Han visto su misericordia cuando nosotros fallamos, han sido testigos de su paciencia con la humanidad, y cada atributo de Dios que presencian se convierte en motivo de adoración. Ellos no cantan por emoción pasajera, cantan por convicción, y eso confronta nuestra idea moderna de adoración, porque nosotros muchas veces adoramos dependiendo del día que tuvimos. Si todo salió bien, adoramos con ganas. Si el día fue pesado, la adoración se vuelve corta, tibia, distraída, pero los ángeles nos muestran otra dimensión. Adorar no depende de cómo me siento, depende de quién es Dios. La adoración angelical no nace del estado de ánimo, nace de la verdad. En el Salmo 103 se nos da una orden directa que casi pasa desapercibida. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Salmos capítulo 103, versículo 20. Los ángeles bendicen a Dios obedeciendo. Su adoración no es solo voz, es acción. Cada misión que cumplen es adoración. Cada mandato que ejecutan es adoración. Cada movimiento alineado con la voluntad de Dios es adoración. Eso significa que la adoración angelical no se limita al canto celestial, se expresa en fidelidad absoluta. Adoran cuando cantan, adoran cuando obedecen, adoran cuando sirven, y ahí empieza a revelarse una verdad profunda. En el cielo no hay separación entre adorar y vivir. Todo lo que hacen los ángeles gira alrededor de Dios. No tienen una vida aparte de la adoración. Su existencia completa está orientada hacia Él. Por eso su adoración tiene un peso distinto. No es un acto, es su identidad. Y mientras la Escritura nos muestra estas escenas, no lo hace para que las admiremos desde lejos como espectadores. Nos las muestra como una invitación, como si el cielo estuviera diciendo: esto es lo que significa ver a Dios correctamente.
Porque cuando ves a Dios como realmente es, la adoración deja de ser una actividad religiosa. Se convierte en una reacción inevitable. Los ángeles no necesitan que alguien les recuerde adorar. La gloria de Dios los mantiene despiertos. Y cuanto más lo contemplan, más entienden que nunca terminarán de conocerlo por completo. Y esa infinitud es lo que mantiene viva su adoración. Nunca llegan al final de Dios, por eso nunca llegan al final de su alabanza. Y aquí es donde la historia deja de ser solo celestial y empieza a tocar la vida humana. Porque la Biblia no describe la adoración angelical como algo inaccesible. Al contrario, Jesús mismo enseñó a orar diciendo: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Mateo capítulo 6 versículo 10. Como en el cielo, eso incluye la adoración. Lo que los ángeles viven continuamente es el modelo del diseño original, una creación que reconoce a su creador sin resistencia, una adoración que no nace de obligación, sino de claridad. Ver a Dios tal como es elimina la indiferencia. Y poco a poco la Escritura va dejando pistas de que la adoración que ocurre arriba no está desconectada de lo que ocurre aquí. Hay una continuidad invisible entre el cielo y la tierra. Los ángeles adoran, y el cielo espera que la humanidad aprenda a unirse a ese mismo coro, no con la misma naturaleza que ellos, pero con el mismo enfoque, Dios en el centro. Porque el cielo no gira alrededor de los ángeles, gira alrededor de Dios, y esa es la razón por la que su adoración nunca se agota. Si la adoración de los ángeles no se agota, no es porque repitan palabras, es porque lo que contemplan nunca se vuelve común. Ellos no miran a Dios como quien observa algo conocido. Cada instante frente a Él sigue siendo descubrimiento. Y la Biblia nos deja entrever que los ángeles no solo ven poder, ven carácter, ven justicia perfecta, ven amor sin desgaste, ven una santidad tan pura que no admite mezcla, y eso provoca reverencia inmediata. Cuando Moisés pidió ver la gloria de Dios, la respuesta fue reveladora: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Éxodo capítulo 33 versículo 20. La humanidad caída no puede sostener esa visión completa. Pero los ángeles sí pueden permanecer delante de esa gloria sin ser destruidos, no porque sean iguales a Dios, sino porque fueron creados para habitar cerca de esa presencia. Ellos viven donde la santidad no es teoría, es atmósfera. Y lo que los ángeles contemplan no los vuelve orgullosos, los vuelve humildes. Isaías describe que los serafines cubren su rostro y sus pies con sus alas. No es vergüenza, es reverencia profunda. Es reconocer que incluso siendo criaturas celestiales, la grandeza de Dios los sobrepasa. Con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Isaías capítulo 6 versículo 2. Cubrir el rostro es admitir: Él es mayor de lo que puedo abarcar. Cubrir los pies es reconocer: mi posición depende de Él. Volar es disponibilidad total. Estoy listo para obedecer. Cada gesto es adoración. Los ángeles no se acercan a Dios con familiaridad descuidada. Se acercan con asombro intacto. Y eso es algo que la humanidad pierde con facilidad. Nos acostumbramos a hablar de Dios sin detenernos a pensar con quién estamos tratando. Los ángeles no han perdido el temblor santo. Ellos han visto lo que ocurre cuando la santidad de Dios se manifiesta. Han visto reinos levantarse y caer. Han visto juicios ejecutados con precisión perfecta. Han visto misericordia extenderse donde nadie la esperaba. Son testigos de la historia espiritual que sostiene la historia humana. Por eso su adoración no es ingenua, es informada. Adoran sabiendo exactamente a quién adoran. En el libro de Job se revela otra imagen poderosa. Cuando Dios habla de la creación, menciona que los ángeles estaban presentes, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Job capítulo 38 versículo 7. Ellos celebraron el nacimiento del mundo. Imagínalo, los ángeles observando el momento en que la luz irrumpe por primera vez, presenciando océanos formarse, cielos extenderse, vida surgir donde antes no había nada. Ellos vieron el poder creador en acción directa, no lo estudiaron, lo vieron. Y quien ve crear a Dios no puede permanecer indiferente.
Su adoración está marcada por memoria. Recuerdan lo que Dios ha hecho y cada recuerdo alimenta la alabanza. Para ellos, la creación no es un evento antiguo, es una evidencia eterna del carácter divino. Porque crear de la nada no es solo poder, es intención, es diseño, es sabiduría, y los ángeles entienden que todo lo que existe depende de una voluntad que no falla. Eso explica por qué su adoración es firme. No es entusiasmo momentáneo, es certeza. Y mientras más contemplan a Dios, más claro se vuelve que no están frente a una fuerza impersonal. Están frente a un ser que piensa, decide, ama, corrige, sostiene, un Dios que gobierna con precisión absoluta y aún así se involucra con su creación. Los ángeles han visto a Dios actuar en lo inmenso y en lo pequeño. Han visto galaxias obedecer su palabra. Han visto oraciones humanas subir hasta su trono. Han visto rescates invisibles que nadie en la tierra notó. Cada intervención divina confirma lo mismo. Dios no pierde el control. Y cuando una criatura entiende eso sin dudas, la adoración deja de ser opción. Se convierte en respuesta natural. Los ángeles no adoran por tradición celestial. Adoran porque la evidencia delante de ellos es abrumadora. La realidad de Dios es demasiado grande para ignorarla. Y esa visión constante es lo que mantiene su adoración viva. No están cantando recuerdos, están reaccionando a una presencia activa. Dios no es pasado para ellos, Dios es ahora, y todo su ser responde a ese ahora continuo. Si pudiéramos oír el cielo por un solo segundo, nuestra idea del sonido cambiaría para siempre. No sería música como la conocemos, no sería un concierto organizado, sería algo más grande, más lleno, más vivo. La Biblia describe la adoración celestial como una voz que no proviene de un solo punto, sino de multitudes que se unen en una misma intención. Juan intenta explicarlo en Apocalipsis y casi parece que las palabras se le quedan cortas. Y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y su número era millones de millones. Apocalipsis capítulo 5, versículo 11. No dice miles, dice millones de millones, una multitud que no se puede contar. Y no estaban hablando entre ellos, estaban dirigidos hacia Dios. Imagínate una voz colectiva tan grande, que no tiene bordes, no empieza en un lugar y termina en otro, rodea el trono, lo envuelve, lo sostiene como una atmósfera continua. No es caos, es unidad perfecta, porque la adoración angelical no compite, no busca sobresalir. No hay voces queriendo imponerse. Cada ángel entiende que el centro no es su sonido, es Dios. Y cuando el centro es claro, todo lo demás encuentra armonía. Por eso el cielo no necesita director. La presencia de Dios es suficiente para ordenar la adoración. Juan sigue describiendo esa escena que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Apocalipsis capítulo 5 versículo 12. A gran voz no es susurro tímido, es declaración abierta. Los ángeles no adoran con reserva, no miden intensidad, no reducen volumen. La grandeza de Dios merece expresión total, y sin embargo, ese sonido no es agresivo, no es ruido desordenado, es plenitud, como si cada voz supiera exactamente dónde encajar, como si el cielo entero respirara al mismo ritmo. Eso revela algo profundo. La adoración celestial no nace del impulso individual, nace de un acuerdo común. Todos reconocen la misma verdad al mismo tiempo. Dios es digno. No hay debate, no hay duda, no hay distracción que rompa esa certeza. Y cuando millones comparten una convicción absoluta, la adoración se vuelve poderosa. En la tierra, la adoración muchas veces lucha contra el ambiente. Hay interrupciones, hay pensamientos que se cruzan, hay cansancio, pero en el cielo no existe esa fractura. Todo lo que rodea el trono empuja en una sola dirección: reconocer a Dios. El sonido del cielo es coherente, no cambia de tono según el día, no sube ni baja según circunstancias, es constante porque está sostenido por una verdad que no se mueve. Y lo más impactante es que los ángeles no están adorando a un recuerdo de Dios, están respondiendo a su presencia activa. Cada palabra que pronuncian coincide con lo que Él es en ese mismo instante.
No están exagerando, no están adornando, están describiendo una realidad que ven directamente. Por eso su adoración tiene peso. Cuando dicen que Dios es poderoso, lo dicen habiendo visto su poder. Cuando dicen que es sabio, lo dicen habiendo observado su orden perfecto. Cuando dicen que es digno, lo dicen porque no han encontrado en él falla alguna. La adoración angelical no es entusiasmo vacío, es testimonio. Y ese testimonio no se agota porque Dios no se agota. Cada momento revela algo que todavía no ha sido cantado por completo. Por eso el cielo nunca entra en repetición sin sentido. La repetición allí es profundización. Cada vez que dicen santo, lo dicen con más entendimiento que antes, como si la eternidad fuera una exploración continua de quién es Dios. Y mientras esa exploración sigue, el sonido del cielo no disminuye, crece, se expande, se llena de matices que la mente humana apenas puede imaginar. No es solo volumen, es intención pura alineada hacia un mismo centro. Todo apunta al trono. Y en ese movimiento constante de voces queda claro que la adoración no es un accesorio del cielo, es su lenguaje principal. El cielo habla adorando, se comunica adorando, existe adorando. Porque cuando una creación ve a su creador sin barreras, la respuesta inevitable es levantar la voz. En medio de ese sonido inmenso que rodea el trono, la Biblia no solo habla de voces, habla de posturas. Los ángeles no permanecen erguidos como espectadores tranquilos. Su adoración involucra el cuerpo, la posición, el gesto completo. La Escritura muestra criaturas celestiales cayendo rostro en tierra, no por miedo ciego, sino por reconocimiento profundo. Juan describe una escena donde incluso los ancianos alrededor del trono se postran. Los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Apocalipsis versículo 4 capítulo 10. Postrarse no es derrota, no es humillación impuesta. Es una reacción natural ante una grandeza que supera cualquier postura orgullosa. En el cielo nadie se aferra a su posición, nadie defiende su estatus. Delante de Dios, la única posición coherente es rendición voluntaria. Y eso revela algo importante. La adoración angelical no es distante, no es contemplativa en el sentido frío, es participación total. Los ángeles no observan la gloria de Dios desde lejos, se acercan lo suficiente como para que su presencia los obligue a responder. La cercanía produce reverencia. Cuanto más cerca están, menos interés tienen en sostener su propia importancia. No necesitan destacar, no buscan ser vistos. Todo el movimiento del cielo empuja hacia un solo punto, que Dios sea el centro visible. Por eso cubrir el rostro no es ocultarse, es protegerse de una luz demasiado intensa para mirarla sin reacción. La santidad de Dios no es una idea abstracta, es una realidad que impacta. Isaías lo sintió cuando tuvo su visión. No salió celebrando, salió temblando. Ay de mí que soy muerto, porque han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías capítulo 6, versículo 5. La presencia de Dios no deja intacto al que la contempla, produce conciencia, produce verdad. Isaías entendió su pequeñez, no porque se despreciara, sino porque vio la proporción real entre criatura y creador. Los ángeles viven en esa proporción continuamente, y aún así no huyen, permanecen, adoran, sirven. Eso significa que su postración no nace del terror, nace del amor reverente. Reconocen a Dios como absolutamente santo y lejos de alejarse, se acercan más. Ahí está el misterio de la adoración celestial. La santidad de Dios no expulsa a quienes lo aman, los atrae. Cada vez que se postran, los ángeles están diciendo sin palabras, tú eres mayor, y eso es bueno. No hay resentimiento en su rendición, no hay resistencia, hay alegría silenciosa en reconocer el lugar correcto de las cosas. El cielo no lucha contra la autoridad de Dios, descansa en ella, y eso contrasta con la experiencia humana. Aquí abajo, rendirse suele interpretarse como pérdida, postrarse parece debilidad, pero en el cielo es libertad. Nadie necesita sostener una imagen, nadie necesita defender su orgullo. La adoración elimina la competencia. Delante de Dios no hay comparación posible.
Cada ángel entiende que su valor no depende de ocupar el centro. Su valor viene de estar cerca del centro verdadero. Y cuanto más clara es esa comprensión, más natural se vuelve la rendición. Postrarse entonces no reduce a la criatura, la ordena. La coloca en el lugar donde puede ver con claridad, donde no necesita fingir fuerza, donde no necesita aparentar control, porque frente al trono queda evidente que el control nunca estuvo en sus manos. Y esa verdad no produce angustia en el cielo, produce descanso. Los ángeles no cargan el peso de sostener el universo. Adoran al que lo sostiene, y en esa adoración encuentran estabilidad. Su postura no es solo corporal, es existencial. Viven inclinados hacia Dios, orientados hacia Él, definidos por su cercanía. Por eso la adoración celestial no se agota, no es un evento aislado, es la forma en que el cielo existe. Cada gesto, cada movimiento, cada inclinación reafirma la misma verdad. Dios es digno de ocupar el lugar más alto y todo encuentra sentido cuando se ordena alrededor de ese lugar. Isaías no solo vio ángeles cantando, vio fuego. No un fuego que destruye sin sentido, sino un fuego que purifica, que ilumina, que revela. Los serafines, cuyo nombre literalmente se asocia con ardor, no aparecen como figuras frías o distantes. Son criaturas marcadas por intensidad. Están cerca del trono y esa cercanía los envuelve en una especie de resplandor vivo. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, y tocando con él sobre mi boca, dijo: «He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa». Isaías capítulo 6, versículos 6 al 7. Ese carbón no era castigo, era limpieza, y lo impactante es que el fuego viene del altar. No es un fuego salvaje, es un fuego que pertenece a Dios. Eso significa que la santidad no solo impresiona, transforma. Lo que Isaías experimenta ahí revela algo profundo sobre la adoración angelical. Ellos no solo celebran la santidad de Dios, participan en su obra. El fuego que rodea el trono no es decorativo, es activo. Los ángeles no están flotando en una belleza pasiva, están involucrados en el movimiento de una santidad que actúa. Cada vez que Dios purifica, restaura, ordena, ellos están presentes como testigos y servidores. Por eso su adoración tiene intensidad, no es distante. Está conectada con lo que Dios hace. Los serafines viven cerca del altar, y el altar es lugar de entrega, lugar de sacrificio, lugar de reconciliación. Eso significa que los ángeles están acostumbrados a ver la misericordia operar junto con la santidad. No ven a Dios como una llama que solo consume, lo ven como un fuego que limpia sin destruir lo que ama. Esa combinación produce asombro constante, porque un fuego que purifica sin aniquilar es una paradoja divina, y los ángeles la contemplan continuamente. Ven justicia y gracia coexistiendo sin contradicción. Ven poder absoluto gobernado por amor perfecto. Por eso su adoración no es temblor vacío, es admiración profunda. El profeta Daniel también describe un trono rodeado de fuego. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Daniel capítulo 7, versículo 9 al 10. Ese río no se apaga, no disminuye, fluye como expresión de una gloria que no tiene fin. Y los ángeles habitan cerca de ese flujo continuo. No huyen del fuego, permanecen en él. Eso significa que su naturaleza fue creada para soportar cercanía con la santidad. Ellos no son indiferentes a ese fuego, son moldeados por él. La adoración angelical está marcada por esa exposición constante a la pureza divina. No pueden acercarse a Dios sin ser afectados. Cada instante frente al trono los reafirma, los mantiene alineados, los sostiene en una claridad que no permite corrupción. Por eso en el cielo no existe desgaste moral. La proximidad con Dios preserva, y cuando adoran, lo hacen desde esa pureza activa. No es solo emoción, es coherencia entre lo que ven y lo que son. El fuego que rodea el trono no solo ilumina, define el ambiente espiritual donde la adoración ocurre. Allí no hay sombras ocultas, no hay doblez, no hay mezcla.
La santidad es transparente, y en un lugar donde todo es transparente, la adoración fluye sin obstáculos. No hay culpa que interrumpa, no hay contradicción interna. Los ángeles no cantan tratando de compensar fallas, cantan desde una integridad sostenida por la presencia de Dios. Eso explica la fuerza de su adoración. No es frágil, no es vacilante, está cimentada en una cercanía que los mantiene encendidos, como brasas que nunca se enfrían porque permanecen en el altar. Los serafines no solo rodean el fuego, participan de él, y cuanto más cerca están, más clara se vuelve la razón de su adoración. Dios no es simplemente grande, es absolutamente puro, y todo lo que se acerca a Él es invitado a entrar en esa pureza sin perder identidad, sino encontrándola. Si alguien piensa que la adoración del cielo es repetitiva, está imaginando mal. No es una canción que se gasta, no es una rutina que pierde fuerza, es un movimiento vivo constante que nunca envejece. En el cielo no existe ese cansancio que nosotros conocemos. No hay fatiga en las voces, no hay desgaste en la entrega. Lo que ocurre alrededor del trono es eterno, pero no aburrido, es eterno y siempre nuevo. La Escritura lo describe de una forma que cuesta dimensionar. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno. Apocalipsis 5, versículo 11 al 12. No habla de unos pocos, habla de una multitud que no se puede contar. Millones adorando al mismo tiempo, y aún así no es caos. Es armonía perfecta. Cada voz encaja, cada proclamación tiene peso, cada palabra nace de una certeza. Ellos ven lo que nosotros solo creemos, y por eso no se cansan. Nosotros nos cansamos porque adoramos por fe. Ellos adoran por visión. Están delante de la gloria, no necesitan imaginarla, no necesitan recordarse quién es Dios, lo ven, lo experimentan, lo respiran. La adoración no es un esfuerzo, es una reacción inevitable. Piensa en esto, nunca han tenido un momento donde digan otra vez lo mismo. Cada instante frente al trono revela algo nuevo de Dios, una profundidad distinta, una belleza que no se agota. Por eso su adoración no se apaga, no porque estén obligados, sino porque no hay final para lo que están contemplando. Es como mirar un océano infinito que nunca repite una ola, y mientras más contemplan, más arde la adoración. No es intensidad que sube y baja, es una llama estable, eterna. No depende del ánimo, no depende de circunstancias, no depende de si se sienten espirituales, es respuesta pura a la presencia divina. Y eso cambia la forma en que entendemos la adoración aquí en la tierra, porque el cielo nos está mostrando que adorar no es una actividad, es una condición del alma, cuando reconoce quién está delante de ella. Los ángeles no se detienen porque la gloria no se detiene. No hay pausa en la santidad de Dios. No hay interrupción en su poder, no hay silencio en su majestad, y cada segundo que pasa, su dignidad sigue siendo la misma, pero la comprensión de ella se expande. Ellos nunca llegan a un punto donde digan: ya entendimos todo. Siempre hay más, siempre hay una nueva razón para decir digno, siempre hay una nueva revelación que provoca otra ola de adoración. Y esa continuidad, ese fluir ininterrumpido, convierte el cielo en un lugar donde el tiempo no desgasta, solo profundiza. No es repetición vacía, es eternidad llena. Y mientras esa multitud incontable sigue proclamando la dignidad del Cordero, la escena no pierde fuerza, se vuelve más intensa, más amplia, más viva, como si cada voz encendiera a la siguiente, y la siguiente alimentara a otra, formando un eco que no se apaga, un círculo eterno de gloria que gira alrededor del trono sin disminuir jamás. Y en medio de ese movimiento, algo empieza a revelarse con más claridad, porque la adoración de los ángeles no nace solo del asombro, nace del entendimiento de quién es Dios realmente. Y eso abre una pregunta que todavía no hemos tocado, pero que está latiendo en el centro de todo esto. La pregunta aparece sola después de mirar esa escena tan viva. ¿Qué es lo que ellos ven que los mantiene así? No es solo emoción, no es música, no es ambiente, es revelación. Los ángeles no adoran por costumbre,
No siguen un protocolo celestial ni cumplen turnos. La Escritura dice, alabadle, vosotros todos sus ángeles, alabadle, vosotros todos sus ejércitos. Salmo capítulo 48, versículo 2. Ese llamado no es una orden fría, es una respuesta natural a lo que ellos conocen de Dios. Ellos viven expuestos a su verdad sin filtros. No lo interpretan, lo contemplan. Cada acto de adoración nace de entender, aunque sea en parte, la grandeza que tienen delante. Y cuanto más entienden, más adoran. Nosotros solemos adorar buscando sentir algo. Ellos adoran porque ya han visto algo. Su adoración es consecuencia directa de la revelación. No necesitan motivación externa. La presencia misma es suficiente. Estar cerca de Dios no los acostumbra, los despierta más. Es como si cada instante ampliara la visión. Imagina estar frente a una luz tan pura que nunca hiere los ojos, solo aclara. Cada segundo revela un detalle que antes no habías notado. No porque cambie la luz, sino porque tu capacidad de comprender crece. Eso ocurre con ellos. No es que Dios se vuelva más grande, es que su percepción se ensancha constantemente. Y esa expansión genera adoración. No es repetición automática, es descubrimiento continuo. Ellos reconocen atributos que nosotros apenas mencionamos en palabras: santidad que no tiene borde, poder que no necesita demostración, amor que no se agota, justicia perfecta, belleza que no depende de forma. No están reaccionando a un evento puntual, están respondiendo a una realidad eterna. Por eso no se detienen. La adoración no es un momento en su día, es el ambiente en el que existen. Su identidad está alineada con la gloria que observan. No pueden mirar a Dios y permanecer neutrales. La adoración es el lenguaje más honesto frente a lo que ven. Y aquí ocurre algo importante. El cielo no adora por miedo. No hay terror paralizante en sus voces. Hay reverencia profunda, sí, pero también gozo. La adoración angelical no es tensa, es plena, es la reacción de seres que reconocen que están delante del origen de toda vida. Esa comprensión los mantiene encendidos. Mientras más clara es la visión, más fuerte es la adoración. No porque suban el volumen, sino porque crece la certeza. Y la certeza elimina la indiferencia. Nadie que vea a Dios con claridad puede quedarse pasivo. La adoración se vuelve inevitable, y esa inevitabilidad empieza a acercar el cielo a la tierra. Porque si la adoración nace de la revelación, entonces cada vez que un ser humano entiende algo más de quién es Dios, se produce el mismo impulso. No con la misma intensidad que los ángeles, todavía, pero en la misma dirección. La revelación despierta adoración, y mientras esa verdad empieza a tomar forma, la escena celestial sigue avanzando. La visión se vuelve más profunda, más reverente, porque ahora no solo vemos voces y multitud. Empezamos a notar posturas, gestos, movimientos que dicen tanto como las palabras. Allí se revela que la adoración del cielo no es solo lo que se canta, también es cómo se está delante de Dios. Y justo cuando la mente se acostumbra a imaginar un cielo lleno de voces, sucede algo inesperado. Silencio, no ausencia de vida, no vacío, silencio pleno. La Escritura lo describe de una forma que corta el aliento. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Apocalipsis capítulo 8, versículo 1. No es un silencio incómodo, es un silencio que pesa. Como si toda la creación contuviera la respiración al mismo tiempo. Millones de ángeles, multitudes incontables, y nadie habla, nadie se mueve, nadie interrumpe. Ese momento revela algo profundo. El cielo también conoce la quietud. No todo es sonido continuo. La adoración no es solo ruido glorioso. También existe la pausa que honra. Existe el instante en que el silencio dice más que 1000 voces, no porque falten palabras, sino porque sobran razones para callar. Es reverencia llevada al extremo. Imagínalo, seres que no se cansan de adorar, eligen detenerse. No porque se apague la adoración, sino porque el silencio mismo se convierte en adoración. Es reconocimiento absoluto, es aceptar que hay momentos donde lo más correcto no es hablar, es contemplar, y ese silencio no enfría el cielo, lo intensifica. Es como el segundo antes de que una ola rompa.
La energía no desaparece, se concentra. Toda la gloria que ya llenaba el trono se vuelve más densa, más palpable. No disminuye el peso de la presencia de Dios, lo hace sentir más cercano. En ese silencio todo apunta a Él. No hay distracción, no hay coro, no hay instrumentos, solo conciencia total de quién está en el centro. Y esa conciencia une a todos los seres celestiales en un mismo acto, rendirse sin pronunciar una sola sílaba. La adoración madura sabe callar. Los ángeles entienden que la grandeza de Dios no siempre se responde con volumen, a veces se responde con quietud. Con ese tipo de silencio que no es vacío, es reverente. Es un reconocimiento tan profundo que las palabras se vuelven pequeñas. Y aquí la escena empieza a tocar la tierra. Porque el ser humano suele asociar adoración con hablar, cantar, pedir, declarar, pero el cielo muestra otra dimensión. Hay momentos donde la adoración más pura es quedarse delante de Dios sin agenda, sin discurso, sin prisa, solo estar. Ese tipo de silencio no es pasividad, es atención total, es decir, con el alma, no necesito llenar este espacio, tu presencia lo llena todo. Y cuando el silencio cumple su propósito, la adoración regresa con una fuerza distinta, no como repetición, sino como respuesta renovada, como si el cielo entero hubiera tomado aire para volver a declarar lo que nunca ha dejado de ser verdad. La pausa no interrumpe la adoración, la prepara, y justo después de esa quietud sagrada, la escena vuelve a moverse. Las voces regresan, pero ahora se entienden mejor. Porque quien ha visto el silencio del cielo ya no escucha la adoración igual. Empieza a notar que cada sonido, cada gesto, cada movimiento angelical nace de una profundidad que no se puede fingir, solo experimentar. Cuando el silencio termina, no vuelve cualquier sonido. Regresa un lenguaje que no nace del esfuerzo, nace de la naturaleza del cielo, porque allí la adoración no es un evento, no es un momento programado, es la forma en que el cielo respira. La Biblia lo muestra en una escena que parece sencilla, pero es inmensa. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: «Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres». Lucas capítulo 2, versículo 13 al 14. No estaban ensayando, no estaban cumpliendo un turno, no estaban obligados, estaban siendo lo que son. La adoración para los ángeles no es una actividad que realizan, es un idioma que hablan. Así como el fuego arde porque es fuego, ellos adoran porque viven delante de la gloria. No pueden evitarlo. La presencia de Dios genera respuesta automática en su ser, pero no automática como rutina, automática como reflejo de amor. Cada palabra que pronuncian nace de lo que ven, y lo que ven no cambia, por eso su adoración no se desgasta, no necesita motivación externa, no depende del ánimo del momento, no sube ni baja. Es constante porque su origen es constante. Están frente a una realidad eterna y responden eternamente. Esa multitud celestial que apareció en el nacimiento de Jesús no llegó para decorar la escena. Llegó porque el cielo reacciona cuando Dios se mueve. La adoración es la reacción natural a la obra divina. Es como si el universo espiritual tuviera un pulso y ese pulso dijera: «Gloria». No hay competencia entre ellos, no buscan destacar, no hay voz principal, hay unidad. Millones diciendo lo mismo sin perder intensidad. Cada ángel completamente consciente de que el centro no son ellos, es Él. Y eso transforma el sonido en algo más profundo que música, lo convierte en identidad. Porque en el cielo nadie adora para sentirse bien, adoran porque han visto quién es Dios. Y después de verlo, no queda otra respuesta posible. No es presión, no es mandato, es revelación. La revelación siempre produce adoración verdadera. Ahí la escena deja de sentirse lejana, porque el lenguaje del cielo no está prohibido para la tierra. No pertenece solo a los ángeles. El mismo gloria a Dios que se escuchó esa noche puede salir de labios humanos. La diferencia no está en las palabras, está en la conciencia de lo que se está diciendo. Cuando un humano adora entendiendo a quién se dirige, su voz entra en el mismo idioma que hablan los ángeles.
No importa el lugar, no importa el volumen, no importa la melodía, importa el reconocimiento. Y en ese reconocimiento se borra la distancia entre cielo y tierra por un instante. La adoración deja de ser algo que se hace y se convierte en algo que se es. Porque el corazón que entiende la grandeza de Dios no puede quedarse mudo. Encuentra la manera de decirlo, con palabras, con lágrimas, con silencio, pero lo dice. Ese es el lenguaje que sostiene el cielo, y ahora empieza a hacerse audible también aquí. Y en medio de esa adoración que llena el cielo, hay algo que sorprende. Los ángeles no solo miran el trono, también miran hacia la tierra. La Escritura lo dice de una forma casi susurrada, pero poderosa, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Primero de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Ellos, que viven rodeados de gloria, se inclinan para observar algo que no poseen. No miran con superioridad, miran con asombro, porque lo que sucede entre Dios y la humanidad contiene un misterio que ni siquiera los seres celestiales experimentan como nosotros. Los ángeles adoran viendo la grandeza de Dios. Los humanos adoramos conociendo su misericordia. Esa diferencia cambia el peso de cada palabra que sale de la boca de una persona que ha sido levantada del dolor, perdonada, restaurada. Para un ángel, la santidad de Dios es evidente. Para un humano, la gracia de Dios es una historia vivida, y eso tiene un sonido distinto. Cuando alguien adora después de haber atravesado miedo, culpa o cansancio, el cielo escucha algo que no se repite entre los ángeles, no porque ellos adoren menos, sino porque nosotros adoramos desde un lugar que ellos no habitan, la redención. Por eso miran, no observan por curiosidad vacía, observan porque cada acto humano de fe revela un aspecto del corazón de Dios que sigue desplegándose. Es como si cada persona que decide levantar su voz abriera una ventana nueva hacia la gracia divina, y los ángeles contemplan ese momento con respeto. Ellos conocen el poder de Dios, nosotros conocemos su paciencia. Ellos ven su trono, nosotros sentimos su cercanía en medio de la fragilidad. Esa combinación produce una adoración que el cielo reconoce como valiosa, no pequeña, valiosa. Aquí la escena se vuelve íntima, porque ya no estamos hablando de multitudes celestiales lejanas, estamos hablando de la persona que escucha esto ahora mismo. Cada susurro de fe que sale de un corazón humano no se pierde en el aire, entra en una conversación más grande, una conversación que el cielo sigue con atención. La adoración humana no es ruido secundario, es parte del relato eterno. Y cuando un ser humano decide adorar aún cargando peso, aún sin entender todo, aún sintiéndose pequeño, ese acto tiene eco, no porque sea fuerte, sino porque es verdadero. Los ángeles lo reconocen, no lo interrumpen, no lo corrigen, lo contemplan, como quien presencia algo sagrado. En ese cruce entre cielo y tierra, la adoración deja de ser solo celestial, se vuelve compartida. Una melodía donde los ángeles sostienen la gloria y la humanidad aporta la historia. Dos dimensiones distintas diciendo lo mismo, Dios es digno. Y ese reconocimiento une lo visible con lo invisible sin necesidad de explicación. Solo sucede, como si por un momento la creación entera alabara con una sola voz, aunque venga de lugares diferentes. Ahí es donde la escena da un giro todavía más profundo, porque mientras los ángeles observan la adoración humana con respeto, existe una frontera que ellos no pueden cruzar, no por falta de poder, no por distancia, sino por diseño. La Escritura los describe así: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Hebreos capítulo 1 versículo 14. Ellos sirven, nosotros heredamos. Esa diferencia es inmensa. Los ángeles están cerca del trono, pero no necesitan salvación. Nunca cayeron como la humanidad. No conocen el peso del perdón porque no han vivido la culpa como nosotros. No conocen la restauración porque no experimentaron la ruptura. Su adoración nace de contemplar la gloria, la nuestra nace de haber sido rescatados por ella, y eso crea un contraste que conmueve el cielo. Porque hay algo que los ángeles jamás podrán decir: fui perdonado. No pueden cantar redención desde la experiencia. Pueden celebrarla, pueden anunciarla, pueden servir en ella, pero no pueden vivirla.
Esa parte del corazón de Dios fue entregada a la humanidad. Es un privilegio que parece invisible, pero pesa eternamente. Cada vez que una persona adora recordando que fue levantada del suelo, el cielo escucha un testimonio que los ángeles no pueden imitar. No porque su adoración sea menor, sino porque la historia humana incluye una dimensión que no existe en el mundo celestial, la gracia aplicada a una vida rota, y esa gracia transforma la voz. No suena perfecta, suena verdadera. La adoración humana lleva cicatrices, memoria, procesos. Lleva noches difíciles, dudas superadas, caídas y regresos. Los ángeles contemplan eso con reverencia porque están viendo algo que revela otro aspecto del carácter de Dios, su paciencia con lo frágil. Y lo frágil que adora se vuelve poderoso, no por fuerza propia, sino por lo que declara. Cuando alguien que ha sido sostenido en su peor momento levanta la mirada y dice «Dios es digno», esa frase contiene más que sonido, contiene historia, contiene encuentro, contiene un antes y un después. Los ángeles no compiten con esa adoración, la acompañan, entienden que el plan de Dios incluyó a la humanidad de una forma única. Ellos sirven alrededor del trono, pero el ser humano fue invitado a algo todavía más íntimo, conocer el corazón del Redentor desde adentro, no como espectadores, como participantes. Por eso la adoración humana no es un eco débil del cielo, es una voz necesaria dentro del coro eterno, una voz que existe porque Dios decidió acercarse, tocar lo roto y llamarlo suyo. Y cada vez que esa voz se levanta, el universo espiritual reconoce que está escuchando el sonido de la salvación hecha vida. Y si la redención le dio un peso único a la voz humana, hay un momento donde esa voz se vuelve todavía más profunda, no cuando todo está bien, sino cuando no lo está. El salmista lo dijo con una convicción que no nació en la comodidad. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Salmo capítulo 34, versículo 1. No dice cuando sea fácil, no dice cuando entienda todo, dice en todo tiempo. Y esas palabras no salieron de alguien que vivía tranquilo, salieron de alguien perseguido, cansado, en peligro, y aún así decidió adorar. Ahí la adoración cambia de textura. No suena triunfalista, suena firme. Es la clase de alabanza que no ignora el dolor, pero tampoco le entrega la última palabra. Es mirar la dificultad de frente y decir, no gobiernas tú. Eso conmueve el cielo porque revela confianza real. Los ángeles ven eso y se detienen. Ellos no adoran desde la herida, nosotros sí. Y cuando una persona elige bendecir a Dios mientras atraviesa peso, su voz lleva una fuerza que no se fabrica. No nace de emoción momentánea, nace de decisión. Y la decisión sostenida tiene un eco profundo. Es una adoración que no necesita escenario. Puede ocurrir en una habitación silenciosa, en una madrugada larga, en medio de lágrimas que nadie ve. No requiere perfección vocal, no exige palabras elaboradas. A veces ni siquiera es una canción, es una frase corta dicha con el alma cansada pero firme. Dios, sigo confiando, eso sacude lo invisible. No porque Dios necesite pruebas, sino porque ese acto declara que la relación no depende de las circunstancias. Declara que la fe no es frágil decoración, es raíz. Y la raíz que aguanta tormenta produce una adoración que el cielo reconoce como preciosa, no ruidosa, preciosa. Hay momentos donde una sola persona adorando en medio de su proceso genera más impacto espiritual que 1000 voces repitiendo sin entender, porque la adoración que atraviesa dolor no es superficial. Lleva peso, lleva historia, lleva verdad, y el cielo responde a la verdad. No la ignora, no la minimiza, la recibe como un perfume raro, algo que no se encuentra en cualquier lugar. Los ángeles, que viven rodeados de gloria estable, contemplan ese acto humano con respeto profundo. Están presenciando la fe en su forma más cruda y más hermosa. La adoración que nace del dolor no es débil, es transparente. Y lo transparente permite que la luz de Dios la atraviese por completo. Y cuando esa adoración transparente se levanta, no se queda encerrada en el lugar donde nació. No termina en la habitación. No se pierde en el techo, no se disuelve en el aire. La Escritura revela algo que cambia la perspectiva por completo.
Os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Hebreos capítulo 12, versículo 22. No dice se acercarán, dice os habéis acercado, presente, realidad espiritual activa. Eso significa que la adoración humana no viaja sola. Cuando una persona adora, cruza un umbral invisible, entra en un espacio donde el cielo ya está despierto. No es metáfora poética, es una conexión espiritual viva. La voz humana encuentra un coro que ya existe, y en ese encuentro sucede algo difícil de explicar con palabras simples. La adoración se vuelve eco, no porque se repita, sino porque es recibida. Lo que sale de la tierra es reconocido en el cielo, no como algo ajeno, sino como parte del mismo lenguaje. Es como si dos dimensiones hablaran el mismo idioma y por un momento coincidieran en una sola frase. Ahí se entiende por qué la adoración sincera nunca es pequeña. Aunque nazca en un lugar humilde, entra en una escena inmensa. Se suma a la compañía de ángeles, a la ciudad celestial, a una realidad que ya está vibrando delante de Dios. No necesita volumen para ser grande, necesita verdad para ser escuchada, y la verdad siempre encuentra eco. Cada acto de adoración abre una puerta invisible donde lo humano y lo celestial se rozan. No se mezclan para confundirse, se alinean para reconocer el mismo centro. El trono sigue siendo el trono. Los ángeles siguen siendo ángeles, los humanos siguen siendo humanos, pero la dirección de la mirada es una sola, y eso une. No elimina la distancia entre cielo y tierra, pero crea un puente momentáneo donde la adoración circula, como si el corazón humano enviara una señal, y el cielo respondiera, la escuchamos. Ese eco no regresa vacío, regresa fortaleciendo, regresa recordándole al que adora que no está aislado, que su voz participa en algo más grande de lo que ve, que su fe no ocurre en soledad espiritual, está rodeada, acompañada, insertada en una historia eterna que continúa aunque los ojos humanos no la perciban. Por eso la adoración sincera tiene efecto interior. No solo honra a Dios, también reubica al adorador. Le recuerda dónde está parado espiritualmente, no en abandono, no en desconexión, sino cerca de una realidad que ya está viva, activa, llena de ángeles que no dejan de reconocer la gloria. Y cuando esa conciencia se despierta, la voz cambia otra vez. No se siente pequeña, se siente parte, y al entender que esa adoración ya tiene eco en el cielo, la escena deja de ser solo contemplativa, se vuelve una invitación, no a observar desde lejos, sino a entrar, a participar conscientemente. Porque si la adoración humana ya forma parte de ese coro invisible, entonces no es un privilegio reservado a unos pocos, es una puerta abierta. La Escritura lo dice con una sencillez que no admite excepciones. Todo lo que respira alabe a Jehová. Salmo capítulo 150, versículo 6. No dice algunos, no dice los preparados, no dice los perfectos, dice todo lo que respira. La condición no es talento, no es estado emocional, no es historia limpia, es vida. Respirar ya es una invitación activa. Eso coloca a cada persona dentro de la escena, no como espectador, como voz. La adoración deja de ser una imagen del cielo para convertirse en una respuesta personal. No se trata de imitar a los ángeles, se trata de unirse al mismo reconocimiento. Dios es digno ahora, aquí, en esta vida concreta, no en una idea lejana, en el presente, y ese presente no necesita adornos especiales. Puede comenzar con algo simple, una frase honesta, un susurro que no busca impresionar. La adoración real no exige escenario celestial visible, se activa en el lugar donde la persona decide dirigir su atención hacia Dios y decir, te reconozco. Ahí empieza el coro, no porque el cielo espere permiso, sino porque el corazón humano decide alinearse. Y cuando eso sucede, la distancia entre lo cotidiano y lo sagrado se vuelve más delgada. La habitación común se convierte en un punto de encuentro. No cambia el lugar, cambia la conciencia. Respirar y adorar empiezan a caminar juntos. Cada aliento se vuelve recordatorio de que la invitación sigue vigente. No es un evento que ya pasó, es una posibilidad continua.
Mientras hay vida, hay acceso. Mientras hay respiración, hay oportunidad de unirse a ese movimiento eterno que no se detiene. Y esa invitación no presiona, atrae, no obliga a gritar, no exige emoción forzada, solo llama a participar con verdad. La adoración que nace de una decisión tranquila puede ser tan profunda como la que estalla en júbilo. El cielo reconoce ambas porque no mide volumen, reconoce dirección. Hacia dónde se inclina el corazón. Y cuando el corazón se inclina, aunque sea en silencio, ya está entrando en el coro. Ya está respondiendo a la invitación que ha estado abierta desde el principio. Todo lo que respira puede adorar. Eso incluye este momento. Incluye este instante exacto. Incluye a quien escucha, a quien duda, a quien siente que su voz es pequeña. No hay voz irrelevante cuando se dirige al centro correcto. El cielo no clasifica por tamaño, recibe por sinceridad, y esa recepción prepara el siguiente paso. Porque un corazón que acepta la invitación ya no solo contempla la adoración, empieza a vivirla. Y después de recorrer todo este camino, la adoración ya no suena lejana, se siente cercana, alcanzable, viva. No hace falta imaginar más el cielo, porque la decisión ahora ocurre aquí, en este instante. La misma declaración que llena la eternidad puede salir de un corazón humano sencillo. Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis 7:12. Eso no es poesía antigua, es una respuesta que sigue abierta. Así que este momento no se mira desde afuera, se entra. Si quieres, repite conmigo en silencio o en voz baja. Dios, reconozco quién eres. No necesito entenderlo todo para adorarte. Traigo mi vida tal como está, con lo bueno y lo que pesa. Recibe mi voz imperfecta, recibe mi historia real. Aquí estoy. Y eso es todo lo que tengo, pero hoy te lo entrego. No necesitas añadir nada más, eso ya es suficiente para que el cielo lo escuche. La adoración no exige perfección, exige verdad. Y la verdad que sale del corazón siempre encuentra su lugar delante de Dios. Este momento no termina cuando termina el video. Puedes volver a él cada vez que lo necesites. Cada respiración es una oportunidad nueva para recordar lo que ya entendiste. Tu voz tiene espacio en el coro eterno. Si esta oración te acompañó de verdad, escríbelo en los comentarios, no como formalidad. Escríbelo como continuación de lo que acabas de decirle a Dios. A veces ponerlo en palabras ayuda a afirmarlo en el corazón. Y si quieres seguir caminando en este tipo de mensajes que te acercan a la presencia de Dios en lo cotidiano, puedes suscribirte y compartir este video con alguien que necesite escuchar esto hoy. Tal vez esa persona también está buscando una forma de volver a levantar la voz. El coro sigue sonando, y ahora ya sabes que puedes entrar en él cuando quieras.